Nos encontramos con Cristian de la Rosa, miembro de la población LGBTI, y ha aceptado el reto de ponerse los tacones. Cristian, cuéntanos, ¿cómo te sientes al momento de colocártelos? Pues colocarse los, pues yo digo que colocarse los tacones es una particularidad que tenemos todos los miembros de la población LGTBI, nuestro diario vivir, pero colocarse los tacones en este espacio que nos está brindando es reivindicar los derechos de las personas que tienen identidades y expresiones de género diversas y también reivindicar los derechos de la mujer porque somos voces voces que alzamos la voz de un grupo que generalmente ha sido silenciado. Bueno, Cristian, cuéntanos, ¿qué tal te ha parecido o qué tal te pareció el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez? Bueno, analizar el mandato presidencial de un personaje tan controversial como es implica analizar varios aspectos, pero pues yo solamente te lo puedo decir y creo que lo más conveniente es que yo te muestre un poco la visión que manejo desde la óptica social o del trabajo comunitario. Y es que hay que reconocer algo muy claro, el trabajo... cuando uno analiza el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, es primero a partir del desconocimiento, o más bien del desconocimiento no, sino de la no aceptación de que vivíamos un conflicto armado en Colombia. Durante el periodo del 2002 al 2008 fue el periodo en el que más se firmaron tratados libres de comercio, es decir, tratados económicos que generaban beneficios para los países contratantes, pero que nosotros realizamos un retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos. Eso implica que eso hace un impacto en el tema social y es que por lo menos los niveles de impunidad dentro del territorio colombiano pueden decir que en esos años fueron los más altos, pues se dieron atrocidades o actos que atentaban directamente a los derechos humanos y todavía son desconocidos. Yo siempre he dicho y he considerado de que Álvaro Uribe Vélez no se basa en la justicia de un Estado social de derecho, sino en una justicia de opinión. Y es que para él, desde su postura, todo el mundo es culpable, pero él nunca ha sido culpable y siempre recurre a la población en general, que muchas veces cegadas por el desconocimiento o la imposibilidad de acceder a la información, que terminan sustentando o justificando esos actos atroces. Y te digo actos atroces como los falsos positivos, porque que un personaje como él, que era la persona más importante en el país, que ejercía el cargo de elección popular más importante, desconozca, diga que él nunca tuvo conocimiento por parte de las Fuerzas Armadas o del Ministro de Justicia y de Derecho, o el Ministerio de Defensa también, de que se dieran o se autorizaran los falsos positivos. Fueron muchísimas personas que fueron víctimas de esos actos y él se escuda en una presunción de inocencia tan banal como es la que estamos hablando, y si bien la legislación penal establece que siempre se presume la inocencia, yo creo que la justicia de opinión en este sentido juega un papel muy clave, es mi percepción. Si te hablara como por ejemplo en tema de perspectiva de los derechos de la población LGTBI o de las personas con identidades y expresiones de género diversas y orientaciones, hay que tener muy claro, y es que durante los años 2000 a 2008 fueron los años en que más se desconocieron los derechos. Teníamos por lo menos un legislador que nunca realizó ningún acto para reconocer estos derechos, y tuvimos que hasta hace poco, que casualmente fue el mandato de su sucesor, que sería Juan Manuel Santos, donde se empezarían a reconocer los derechos de la población. Creo que eso es un cambio circunstancial, porque casualmente en estos mandatos donde lo social se olvida también de que existen unas realidades constitucionales y que las poblaciones tienen necesidades. Por lo menos una cosa que yo siempre digo y reconozco fue que en plena época del conflicto armado, porque estábamos en un estado de conmoción interior que fue reconocido por la Corte Constitucional, por ejemplo, en ese estado de conmoción interior, nunca, sino hasta hace poco, que se están reconociendo de que los LGTB fueron víctimas del conflicto armado y que en diversos territorios del Caribe colombiano se vivió el desplazamiento forzado. Y el desplazamiento forzado podríamos decir que es el hecho victimizante que más sufrieron las personas LGTB, porque eran perseguidas por sus identidades y expresiones de género. Pero también los asesinatos y las amenazas a través de panfletos. Esos actos en un estado de seguridad democrática, porque todo el mundo dice que había seguridad democrática, es una seguridad democrática que era para algunas personas
privilegiadas y beneficiarias, y eso implica que cuando uno analiza los estados de privilegios de las personas, muchos de la población civil se encontraba vulnerable. Fueron ellos los que fueron víctimas de esas violaciones de derechos humanos. Que por lo menos la gente desconozca que realizar, de que el activismo social no solamente se realiza por medios de acciones afirmativas, sino que una dentro de esas solamente, o bueno, sí se hace a través de acciones afirmativas, pero eso no tiene que ver con el tema de la colectividad, sino también existen acciones afirmativas individuales. Y es que en un territorio tú te reconozcas o hagas tu expresión de género a través de tu cuerpo, eso es activismo. Y en ese mandato vimos de que se dieron atrocidades contra mujeres y hombres trans, pero se desconocían y no se reconocieron como fueran víctimas del conflicto armado. Eso es preocupante. Y para mí fue, creo, el periodo donde hubo más vulneración de los derechos fundamentales. Lo tengo que decir y lo digo a voz abierta, porque se prefirió o se escudó bajo una política de seguridad democrática, era una política que solamente beneficiaba a las oligarquías de Colombia. Y que existía una limitación de la participación política de los ciudadanos y ciudadanas, porque todo siempre se hizo a puerta cerrada. Puedo decir de que su influencia es tan presente en este mandato presidencial, de que las amenazas a la construcción de paz y a los procesos de reconciliación se debe a eso. De que creemos que todavía seguimos viviendo la época del 2002 al 2008.